Terminaremos. Así que vamos a empezar poniéndonos en manos del Señor y de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones, porque respondes. Te damos gracias, Señor, porque eres Dios con nosotros, porque no te alejas de nuestra historia, porque nada de lo que nos ocurre te es indiferente. Gracias, Señor, por tu paciencia, porque a veces no comprendemos tus tiempos o nos cuesta aceptarlos. Tú, Señor, miras nuestra impaciencia con misericordia porque nos conoces, porque sabes que somos poca cosa. Y te damos las gracias, Señor, por las personas que pones en nuestro camino, que son ejemplo de santidad, de templanza, de oración y de fe. Siempre, Señor, pones personas así en nuestro camino, que nosotros abramos los ojos para verlas y el corazón para aceptarlas y tengamos humildad para dejarnos conducir a ti. Amén. Bueno, hoy empezamos el libro de Judith, otra gran mujer del pueblo de Israel. Vamos a ver. Importante antes de empezar, ahí tenéis que los que sois de ciencias os encanta lo de la tabla periódica, ahí tenéis la tabla periódica y vamos, Judith, por aquí. Te hemos visto toda esa parte, estamos dentro de lo que llamamos libros históricos, aunque ya sabéis que Tobías, Judith, son como novelas ejemplares. Ahora hablaremos otro poquito de esto. Es una narrativa sapiencial. Ya lo hablábamos con Tobías, lo volvemos a contar y me refiero a que son historias que pueden tener, son narraciones que pueden tener una base histórica, pero que eso no es lo fundamental. De hecho, se permiten el lujo o el artificio literario de cometer imprecisiones geográficas o históricas temporales para que, como para persuadirte de que dejes de buscar el contexto histórico o que dejes el mapa y te centres en lo que te quiere decir. Este libro que vamos a ver hoy, el de Esther, es el de mayor imprecisión. O sea, como unas imprecisiones garrafales, que se nota que están hechas adrede. ¿Bien? De hecho, menciona a Nabucodonosor, quizás es de las cosas más graves, como rey de los asirios, que nunca lo fue, fue de los babilonios. Tenéis ahí donde pone Caldea, Babilonia, pues Nabucodonosor es babilonio, no es asirio, y no es un error pequeño, es un error de bulto. Es más, no es un error, es un artificio literario. ¿Qué quiere decir? Que el libro que vamos a empezar a leer, o que habéis empezado ya a leer, tiene un objetivo marcada y exclusivamente religioso. Ya os decía, no descarta la base histórica, pero no es eso en lo que hay que fijarse. Este libro está escrito, pues, como en el siglo III-II a.C., en Palestina, y es deuterocanónico, es decir, no hay ningún ejemplar de este libro en hebreo, entonces queda fuera del canon judío, por tanto fuera del canon protestante, y en la Biblia católica es no protocanónico, que son esos que están en el canon inicial judío, sino deuterocanónico. No que no sea palabra de Dios, sino que es deuterocanónico. ¿Qué más antes de empezar? Pues su enseñanza. ¿Qué nos va a explicar? ¿Os acordáis que Tobías hablaba del matrimonio, de la familia, de la confianza, de la honradez, del cuidado de Dios a cada persona, de los ángeles? El libro de Judith nos va a hablar de cómo Dios protege al pueblo, a todo el pueblo, no sin contar con la colaboración humana. En este caso va a ser la de Judith. Y muy importante, la victoria, de nuevo, en esta historia, no viene de una intervención extraordinaria y espectacular de Dios, como otras veces, porque Dios puede hacerlo y de hecho lo ha hecho muchas veces, sino desde lo pequeño. Pero desde lo pequeño también Dios es el que vence, es Dios, no la persona, igual que desde lo espectacular y lo extraordinario. Así que de fondo hay un
mensaje que dice, confía en Dios y no en ti mismo. También vamos a ver, ¿no?, cómo las penalidades, que son muchas, que son constantes, la Biblia podríamos decir que es un gran libro sobre el sufrimiento, ¿verdad? Las penalidades ponen a prueba no tu fortaleza personal, sino tu confianza en Dios. En este caso os decía que va a venir la salvación de lo pequeño. ¿Cómo? Pues de una mujer. La historia va a ser una victoria del pueblo elegido contra sus enemigos, los que sean, los que son, ¿no?, merced a la intervención de una mujer, culturalmente una gran novedad. Esta historia, esta novela ejemplar, nos prepara para reconocer en María la mujer. Os pongo ahí victoria por una mujer y luego la mujer. Nos va a ayudar a reconocer en la Virgen María la mujer gracias a la cual se gana la definitiva batalla contra el verdadero enemigo. Bien, eso es importante. Tenemos un enemigo y por eso aquí no precisa si es babilonio, es caldeo, es filisteo. Tenemos un enemigo. Pues contra el verdadero enemigo. Jesús llamará 2 veces a María mujer. Entonces, 3 veces a María mujer. Que nos escandaliza, dices, pero ¿cómo puede como marcar esa lejanía y llamarle mujer en lugar de madre? Porque te está explicando, María es la mujer. Aquí Judith, la judía, ¿no?, va a ser la mujer que salva al pueblo. Pero la verdadera mujer, la mujer del Apocalipsis, que salva al pueblo, a la iglesia, a toda la humanidad del enemigo verdadero, es María. Bien, bueno, la historia, que siempre os la destripo antes y así luego la vemos con tranquilidad sin decir qué pasará, es cómo la pequeña nación judía, porque es una nación muy pequeña comparada con las grandes potencias que tiene alrededor, se enfrenta con un ejército imponente, capitaneado por Holofernes, que es el principal jefe militar de Nabucodonosor, de un gran rey. Y este Holofernes se presenta allí a destruirles porque él busca destruir cualquier culto que no sea al dios Nabucodonosor, que no es Dios, ¿no?, que está indiosado, pero no es Dios. Los judíos que se oponen, que se defienden, son sitiados en Betulia y cuando están a punto de rendirse, de ocurrir allí lo peor, aparece Judith, una viuda. Os decía, esto nos tiene que hacer volver la mirada hacia la Virgen. Una viuda joven, bella, muy bella, y piadosa, que va a triunfar ella sola sobre todo el ejército asirio. Además de eso, va a echar en cara al jefe, tiene autoridad suficiente para echar en cara al jefe de la ciudad el hecho de que tengan miedo y de que les falte confianza. Va a rezar y su oración va a ser una de las más bellas de la Escritura, el Cántico de Judith, que lo veremos el siguiente día. ¿Qué va a hacer? Va a rezar, se va a acicalar, va a seducir y matar a Holofernes arriesgando su propia vida y los asirios van a huir. Entonces, después de esto, el pueblo ensalzará a Judith y van a dar gracias a Jerusalén. Bueno, os pongo ahí, lenguaje real y figurado al mismo tiempo. Judith significa judía. Nosotros lo hemos cogido como nombre propio, pero significa judía. Pero a lo mejor puede ser al mismo tiempo un nombre propio, de modo que Judá también es un nombre propio, es un lugar y es una tribu, o Leví, ¿no? Es en principio una persona que era uno de los hijos de Israel, luego todo su territorio y su tribu,
adquieren su nombre, con lo cual es toda la familia, toda la tribu y un lugar geográfico. Lenguaje real y figurado al mismo tiempo. De hecho, no sé si os lo he puesto por ahí, Holofernes es Holofernes, ciertamente, pero nos muestra la historia como es como una síntesis de las potencias del mal, todas juntas, ¿no? Holofernes son todas esas obligaciones de rendir culto a otro Dios que no es Dios, a tu trabajo, y es obligación, y te lo ponen como obligatorio, o a tu cuerpo. Son todas las amenazas de muerte fuertes, poderosas e insolentes que tenemos en cuanto salimos a la calle, o sin ni siquiera salir a la calle, o cuando ponemos la tele, o sin ni siquiera escuchar la tele, y que te piden rendición, rendición ante los dioses de este mundo, ante tus miedos, ante tus pecados. Bien. Y la escena final, la escena triunfal, va a ser en la llanura de Esdrelón, que es un lugar físico cerca de la de Armagedón, ¿no? Muy importante desde el punto de vista escatológico. Importante de Judith, además de joven, guapa, mujer, judía, decidida, bella, viuda, piadosa, inteligente, templada, es la mujer. Pues como era la Virgen María. A veces pensamos en la Virgen María, ¿verdad? Como milindrosa, tímida, con la cabeza baja. Madre mía, qué valor, qué inteligencia, qué sabiduría, qué valentía la suya, ¿no? Judith nos hace volver la mirada mucho a María. Y una cosa que tiene Judith, y que destacará el texto, la historia, es que es escrupulosa con las normas. Nosotros somos como de la liga antinormas. Lo que es una norma me quita la libertad y la espontaneidad. ¿Quién ha dicho eso? Las normas, la ley, es un regalo de Dios para que llegues al cielo, para que llegues a la salvación. Son un bote salvavidas. La oración, la pureza legal, las costumbres. Parece que para ser de Dios hay que ser antisistema o un bohemio. No, Señor, la ley se ama. La ley se recibe de Dios como recibiendo a Dios mismo y se cumple con esa exquisitez precisamente por eso. Bueno, Judith, con su acción, ¿no?, va a levantar el desánimo del pueblo. Y el desánimo resulta que es peor enemigo que Holofernes. El desánimo es el peor enemigo interior que podemos tener. Bueno, Judith. Empezamos con la historia, ¿no? Nabucodonosor, en principio rey de Asiria, que sabemos que no lo es como del año 587 a.C., el año de la deportación. Nabucodonosor va a representar la prepotencia humana, dominante, violenta, ansiosa, quiere que todo el mundo le adore como Dios, y si alguien se opone o duda, que muera masacrado. Todo el que no pase por los territorios por los que él va, pues bueno, combatiendo y ganando cruelmente, todos los que no le rindan homenaje, todos los que no salgan a su paso de los países vecinos a rendirle homenaje, que los maten, que los masacren. Todos los que no hacen lo que él mande hacer, que mueran. Ese es el poder del mundo. Esclavizante, macabro, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar si lo habéis leído? Pues que Tiro, Sidón, Ascalón, todo el litoral y todos los pueblos, muertos de miedo, pierden la libertad y reaccionaron como él quería. Dice el texto: nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos postramos ante ti. Trátanos, acordaos, que el demonio le dice a Jesús en el desierto: póstrate ante mí. Póstrate ante mí. Eso dice Nabucodonosor: póstrate ante mí. Trátanos como mejor te parezca. Nuestras granjas y todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, los rebaños de ovejas y bueyes están a tu disposición. Haz con ellos lo que quieras. También nuestras ciudades y los que las habitan son siervos tuyos. Haz con nosotros lo que quieras.
Y Nabucodonosor amenaza cruelmente. Amenaza con pasar a cuchillo a los que no le rindan homenaje y dice palabras grandísimas, con una bocaza grandísima, ¿verdad? Sus heridos llenarán sus barrancos, sus ríos y torrentes, repletos todos de cadáveres, se desbordarán. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino, que tal como he dicho, lo cumpliré por mi propia mano. Esta es la soberbia humana, revestida de poder, pero soberbia humana, la ridícula actitud de la soberbia humana, que con sus aires de grandeza y superioridad va a ser vencido por mano de una sola mujer. Es el lenguaje de Dios y el lenguaje del mundo. El lenguaje de Dios, una mujer, la pobreza, la oración, el cumplimiento de las normas, la exquisitez, la valentía, y el lenguaje del mundo. Sangre, violencia, yo puedo, a mí que me adulen y el que no me adule, fuera. Bueno, va a haber en esta historia un consejo, ¿no? Porque Holofernes tiene un consejo de malvados para concretar cómo vengarse de los que no le rindan culto. Entonces, Nabucodonosor va a tener un consejo y en ese consejo va a tener su mano derecha, que es Holofernes. Tenemos aquí, en toda esta historia, con estos personajes, un eco del Apocalipsis. Hay un malvado que en el Apocalipsis será la bestia, su mano derecha, que será el anticristo, el mal, el demonio representado por el dragón, y la victoria será de la mujer. Y añadirá el Apocalipsis, ¿no? Ella es la salvación porque tiene en su interior al niño que le ha de pisar la cabeza a la serpiente, ¿no? Son ecos del Apocalipsis. Aquí el mal va a ser el malvado Nabucodonosor y su ejecutor, Holofernes. La bestia va a ser Nabucodonosor y el anticristo, Holofernes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Si lo habéis leído, unos que se ponen en contra, otros a favor, otros que se rinden, surge este malvado prepotente, hemos visto otros malvados y surgirán muchos. Es la frenética historia humana llena de mandamases sumergidos en una oscuridad de poder, ¿no? De mentira y de violencia, a la que no ponen nombre, pero de la cual ellos son títeres. Y esta es la frenética historia humana de antes y de ahora. Fueron asirios, babilonios, griegos, romanos, el poder del mundo seducido por el mal. Hoy tiene otro nombre y mañana tendrá otro y pasado mañana otro. Y justo en esa masa de mandamases, de potencias que van y vienen con su boca insolente y sus actos malvados, ahí en esa masa es en la que nosotros somos levadura. Y lo vamos a volver a ver una y otra vez. Y nos lo va a decir el Señor, lo veremos en el libro de Esther otra vez. Porcentualmente, la levadura es bastante más pequeña que la masa. Muy poca masa para mucha levadura. Pues eso somos nosotros, eso somos nosotros. El cristiano dentro de este mundo. Dios pone un límite al mal. Él es quien gobierna la historia. Todos esos tiranos no lo saben. En el Apocalipsis quedará claro, el anciano es el que sentado en su trono y utilizando imágenes nos va a decir esto. Dios pone un límite al mal y es quien gobierna la historia. Nosotros lo sabemos, ellos no lo saben, ¿no? Ellos no lo saben. Bueno, perdón. Seguimos avanzando. Estamos en el capítulo 4. Vamos súper deprisa. Y nos encontramos con que esta amenaza va a llegar a oídos del pueblo. En el capítulo 4, los israelitas que habitan en Judea oyen
todas estas amenazas de Holofernes, que son verdaderas, ¿eh? Y que además hace un despliegue de medios, de palabras, de ejército, de carros, de armas. El poder es muy, muy contundente en su presentación y el bien como muy discreto y muy pequeño, ¿verdad? Bueno, los israelitas, dice, que habitaban en Judea, oyeron todo esto, cómo había saqueado los templos de las otras naciones, cómo lo había destruido de ellos, les llega, ¿no? Cómo lo había destruido, y sienten miedo por la suerte de Jerusalén y del templo, acaban de llegar de la deportación, acaban de construir el templo, acaban de volver a consagrarlo a Dios y ahora corre peligro. Entonces tienen mucho miedo. Así que se ponen a la defensiva. Y cuando ellos se ponen a la defensiva, el tirano se ofende. Cuando el pueblo de Judea se defiende, el tirano, Nabucodonosor, se ofende muchísimo. No le han hecho nada, pero los tiranos no soportan que nadie les contraríe, que opine de otra manera, que les haga una pregunta, que les ponga en cuestión lo que están diciendo. Los ofendiditos con los que vivimos todos los días. Donde hay un ofendidito, hay un soberbio. Es que no me ha preguntado, es que no me ha tenido en cuenta, es que mi opinión, es que yo, no se me ha hecho caso, no se me ha facilitado, no se me ha, me conmigo, ¿no? Los ofendiditos son unos soberbios, ¿no? Bueno, el poder del mundo no soporta que nos quedemos al margen. No lo soporta. Si habéis leído la epístola de Ogneto, ¿no? Y si no os la recomiendo, el mundo no acepta que te quedes al margen. El pecado quiere que peques. Y cuando nos quedamos al margen, se siente atacado. Bueno, pues bien, el pueblo tiene miedo y va a rezar todos los sumos sacerdotes, los gobernantes y todo el pueblo. Todos a una rezan y hacen penitencia, se visten de saco y de ceniza. A mí me encanta porque rezan todos a una, porque a mí me encanta cuando ahora llega la Cuaresma y pienso, todo el pueblo de Dios se abstiene de carne el viernes, todo el pueblo de Dios ayuna el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todos a una, como pueblo, como uno solo. Se visten de saco, de ropa de saco, de cilicio, ¿no? Y se echan ceniza, todos a una, hombres, mujeres, niños. La oración va por dentro y por fuera. Se manifiesta públicamente, no como para vamos a demostrar que estamos rezando, sino que la oración no se queda solo en el interior, se expresa. Y el Señor oyó su voz y se dio cuenta de su angustia. El Señor siempre escucha nuestra oración y nuestra angustia. Él siempre escucha, nunca se le escapa nada. Él sabe cómo te sientes, Él sabe cómo te hace sufrir cuando te humillan. Y la respuesta del Señor, que en otros momentos han sido y pueden ser grandes teofanías, manifestaciones, el cielo se abre, una voz que dice, este es mi hijo. Otras veces manda un ángel, como vimos en el libro de Tobías, otras veces una persona, como pasó con Moisés, ¿no? Bien, pues fortalecen sus ciudades, se ponen a la defensiva y se ponen a rezar. Y eso, el rey y su mano derecha, Holofernes, eso no lo soportan, ¿no? Y convocan una especie de consejo de guerra. Oye, este pueblo minúsculo y absurdo de judíos, ¿no? No solo no han salido a decir haz con nosotros lo que quieras, sino que se han puesto a la defensiva. Pero ¿quién se han creído que son? ¿Quién se han creído que son? Cuentan que San Juan Crisóstomo fue llamado por la emperatriz Eudoxia
para... A ver, tenía fama de ser un predicador excelente, entonces Eudoxia, que se muere por ser pues importante, bien considerada, llama a la corte a San Juan Crisóstomo. Vamos a ver, en realidad el rey era Basilio I, pero la que reinaba era la emperatriz Eudoxia. Entonces llama a la corte al gran predicador, a San Juan Crisóstomo, Pico de Oro, ¿no? Para dar como postín a la corte, que se encuentra con un santo, no había contado con ello. Le dice las cosas tan claritas, ¿eh? Y le echa en cara cómo es, le echa en cara sus riquezas, bueno. Se arrepiente enormemente la emperatriz, que se había hecho una estatua de oro. Entonces, Crisóstomo arremete, igual que contra toda la corte, a los que acusa de hacer sus necesidades en orinales de oro y plata mientras los suyos se mueren de hambre a las puertas de sus casas. Claro, a la corte, a la reina, no les apetece nada escuchar todo esto justamente del predicador mejor considerado y que encima le han dado mayor importancia aún poniéndolo de predicador de la corte. Entonces, Eudoxia hace como Holofernes, junta un consejo de guerra con todos sus ministros y pregunta, ¿qué le hacemos? ¿Cómo puedo hacer para humillarle? Porque me está dejando fatal. Entonces empiezan a decir cosas por allí, ¿no? Pues mira, por ejemplo, pues quítale el sueldo. Y uno que le conocía bien dice, bueno, para quitarle el sueldo tendrías que pillarle antes de que saliera de la puerta de palacio, porque en cuanto sale lo reparte entre los pobres. Bueno, pues mándale a vivir a una casa pobre o quítale. Y dicen, uy, una casa pobre. En su habitación no hay cama, no hay nada. No hay nada, no le puedes quitar nada porque ya lo ha dado todo. Bueno, pues le pegamos una paliza y le metemos a la cárcel. Y decía bueno, lo canonizas, no tiene miedo y le conviertes en un héroe, Bueno, pues lo matamos. Y decía era muy inteligente, de todos los que tenía Eudoxia allí en su corte, sería de los que más. Pues como lo mates, entonces sí que lo canonizas. Entonces sí que lo canonizas y lo mandas al cielo, que es lo que quiere. Así que no, pues le echamos del país, de hecho lo hicieron, le echaron varias veces. Bueno, le da igual, su hogar es el mundo. Solo hay una cosa que podría hacer sufrir a Crisóstomo y sería pecar, pero a eso no le puedes obligar, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a tener otro consejo de guerra. Y en ese consejo de guerra va a aparecer Agior. Agior es uno que está allí y que le dice a Holofernes, por lo que yo conozco a los judíos, y si lo habéis leído, en el capítulo 5, cuenta toda la historia como desde la mirada de un extranjero, muy bien contada y con una enseñanza, y es, mira, este pueblo es muy poderoso, es un pueblo muy pequeño, no es un pueblo guerrero, no es un pueblo adiestrado para la guerra, tenéis razón, pero por su historia desde Egipto, desde antes, en adelante, desde que su Dios les llamó y luego en grandes momentos como lo de Egipto y tal, su pueblo, este pueblo, tiene un Dios que les cuida y que cuando son fieles, cuando son rectos, cuando están cerca de Él les protege y entonces se hacen invencibles y nadie, ni el imperio más grande, les puede tocar. Entonces, antes de atacarles, que es lo que es lo que los demás están diciendo, pues vamos y les atacamos y les matamos, pero son un pueblecillo de nada. Antes de atacarles deberíamos asegurarnos si han pecado contra Dios. Si han pecado contra Dios, vamos a por ellos, son nuestros. Pero si no, nos van a vencer. Es precioso ver toda la historia del pueblo de Israel en el relato de Agior. Es un repaso y un aprendizaje. Daos cuenta que la tradición oral es oral, se pasa de padres a hijos oral. Entonces, lo que hacían era cuando contaban una historia, y contó Agior la historia del pueblo de Israel diciendo,
y vuelven a contar toda la historia del pueblo de Israel. Y así la repasan. Agior hace lo que después veremos en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Sabéis que capturan a los apóstoles y está pensando el Sanedrín si darles muerte, si condenarles a muerte, claro, si castigarles. Y aparece allí Gamaliel y dice, desentendeos de estos hombres y dejadlos, de los apóstoles. Porque si este plano, esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. A ver si al apóstol os vais a encontrar luchando contra Dios. Esto dice Gamaliel al Sanedrín. Solo que a Gamaliel le escucharon y soltaron a los apóstoles, que volvieron tan contentos de haber sido hechos prisioneros por Cristo. Sin embargo, a Agior le tratan fatal, le insultan, le atan y le humillan. Es muy bonito, lo contaba, no sé cuándo, creo que hoy en un grupo. Los apóstoles vuelven tan contentos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que después de que pase esto, cuando les pegan, cuando les encarcelan, cuando les humillan, dices, eso no es natural. Es que un cristiano se tiene que alegrar de que le insulten, le encarcelen o le maten a palos, o le apedreen o le peguen latigazos. No es eso, no es eso. Los apóstoles en Getsemaní salieron corriendo, abandonaron a Jesús. Y de Pedro lo sabemos, cómo lo lloró, ¿no? Cómo han traicionado al amor de su vida, que es su maestro. Y cuántas veces pensarían, ojalá pudiera dar para atrás y dar la cara por el Señor y no correr como una rata por miedo al sufrimiento. Que sea en mi vida más importante el amor a mi maestro que el miedo a la muerte o al sufrimiento. Entonces, por eso cada vez que a los apóstoles les pegan, les encarcelan, les apedrean, ellos, ¿por qué vuelven tan contentos? Porque he podido resarcir aquello que hice. He podido decir sí, he podido demostrarme, porque el Señor ya lo sabe, y demostrarle, y este detalle de cariño de Señor, me importas más que yo mismo. Y fijaos qué bonito y qué curioso que logran hacerlo con la gracia de la Iglesia y la fuerza del Espíritu Santo, porque en vida de Cristo, estando con Él al lado, no lo hicieron. Pero la resurrección y el envío del Espíritu Santo tienen su eficacia y su importancia. Por eso dice Jesús, ¿no? Conviene que yo me vaya para que venga Él. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Como en Hechos 5. Uy, que me he confundido de capítulo, perdón. 4, 5, 6. Bueno, Agior lo mandan allí atado, lo dejan allí y va a ser muy bonito porque los judíos, cuando ven que el ejército de Holofernes viene, se preparan para la lucha, salen, pero los del ejército se van y dejan allí al hombre este, al Agior este, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estamos en el capítulo 6, con toda la historia de Agior. Es muy recurrente en todos los capítulos. De hecho, el capítulo 6, este de Agior, empieza así, ¿no? El tumulto y Holofernes diciendo, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Es recurrente, os decía, en todos los capítulos, en todo momento, la distinción entre cómo actúa la soberbia, cómo actúa el mal, cómo actúa el pecado y cómo actúa el bien. ¿Quién eres tú para decirme? ¿Os acordáis que cuando el pueblo de Israel atraviesa el desierto y llega a Cades Barnea, envían 12 emisarios, uno por cada tribu, a explorar la tierra prometida, y cuando bajan muertos de miedo diciendo, uy, allí hay gente, son muy grandes, muy no sé qué? Bueno, el pueblo de Israel se pone contra Moisés y Aarón diciendo que no subimos,
Moisés y Aarón diciendo, vamos. Caleb y Josué diciendo, si Dios ha dicho que vayamos, vamos a pelear. Subamos y hagámonos con la tierra que el Señor nos ha prometido. Y todos los demás, ¿y quién sois vosotros para decirnos lo que tenemos que hacer? Tú, ni Moisés, ni... ¿Cómo que quién son ellos? Moisés y Aarón. Pero somos así. Cuando nos ponemos contra Dios, cuando le enmendamos la plana, nos ponemos en su lugar, nos ponemos contra la iglesia, nos ponemos contra Moisés, nos ponemos contra quien sea. ¿Quién es tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo soy mi propio criterio. No sé si recordáis en el capítulo 18 del Éxodo, creo que es, no, sí. El suegro de Moisés viene a decirle, Moisés, ¿qué estás haciendo? Trabajas tanto de sol a sol juzgando los casos del pueblo que vas a acabar contigo mismo y con el pueblo que Dios te ha encomendado. Yo te aconsejo que pongas de cada 10.000 hombres, cojas 1.000, de cada 1.000, 100, y que ellos vayan juzgando los casos menores de modo que te lleguen a ti solo los más importantes. Y Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, no dice, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? No, hizo lo que su suegro le dijo. Bueno, pues esto de que el hombre se ponga en lugar de Dios es más viejo que la tos, ¿verdad? De hecho, vemos, ¿no? Como además el mal no simplemente es violento, tiene un tono burlón y prepotente. Cuando, antes de dejar a Gior ahí abandonado, atado a un árbol, Holofernes le dice, así, si piensas que ellos van a ganar, no tendrás miedo. No, ¿verdad? Entonces, como ese tono de no debes preocuparte si piensas que ellos tienen la victoria. Agior no ha dicho eso en ningún momento, simplemente ha dado un buen consejo, que lo miren antes. Pero el mal disfruta no solo de que pierdas, sino de que sufras y que veas que yo veo cómo sufres. Ese es el mal, hacerte sufrir y además verlo. Además, verlo. El mal tiene esa idiosincrasia, ¿no? Pero veremos, ahora hablaremos, ¿no?, de cómo el mal a veces despierta al hombre. Los judíos cuando lo vieron, lo desataron y se lo llevaron a Betulia, que por cierto no existe ningún lugar que se llame así. Los judíos son de Dios, están en un momento en el que son piadosos y están, bueno, pues cercanos al Señor, a su palabra, a su ley, a sus normas, pues no son estupendos y meten la pata y de hecho lo van a hacer. Pero ¿qué diferencia de trato la de los judíos y la de los enemigos? ¿Qué diferencia de trato? Eso tiene que caracterizar al pueblo de Dios. Son muy diferentes. A mí me gusta mucho la saga del Señor de los Anillos, que está muy bien escrita y muestra muy bien el bien y el mal. Cuando uno hace ejercicios espirituales y San Ignacio de Loyola presenta la cátedra del mal, la del demonio, y la cátedra del bien, la de Jesucristo, y luego ves El Señor de los Anillos, dices, qué bien lo han interpretado. En los ejercicios espirituales, Ignacio habla de dos ejércitos, el mal y el bien, el bueno y el malo. Cada uno tiene su cátedra y sus maneras. El malo, cátedra de fuego y humo, gritos, obligaciones, cadenas. El bien, Jesús en la pradera predicando, vayamos y ofrezcamos la salvación libremente a los hombres y acojámoslos en casa, tal. Pues en El Señor de los Anillos es igual, los malos malísimos, Mordor, esos sitios, todo oscuro, gritos, feos, deformes. Y el bien, pues la tierra mediana, con estos que no me acuerdo cómo se llaman, mira que me gusta mucho, ¿no? Los medianos se llamarán, o los en casitas, en el monte, al aire libre, celebran juntos, comen juntos, se quieren, son amigos. Bueno, pues así. Qué diferentes. Los judíos lo desatan, le escuchan, cuando les cuenta lo que ha pasado, le felicitan por lo bien que lo ha hecho, pero si le llegan a hacer caso estáis perdidos, ¿no? Pero le felicitan y se lo llevan a su casa. Importante, tenemos los malos y los buenos, ¿verdad? Como muy claramente.
los poderosos, que son los malos, y los pobrecitos buenos. Y tenemos que ante este alarde de poder, porque Holofernes hace un gran desfile, fijaos, la prepotencia y la soberbia y la vanidad siempre buscan que se les vea, que se sepa que he sido yo y que soy yo y que yo puedo. Bien, pues los edomitas, los de Edom y los amonitas demuestran ser muy mala gente y al mal se une la mala gente, igual que al bien se une la buena gente, lo dirá Jesús. Los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. La cosa está en elegir con quién vas, ¿no? Los de Edom y los de Moab se van a ayudar a Holofernes contra los judíos porque son sus enemigos tradicionales y dicen, uy, nosotros no hemos podido nunca con ellos, pero estos que son tan poderosos sí que van a poder con ellos y nosotros les vamos a pisotear. ¡Ale! Qué poca cabeza, ¿no? Pero siempre ocurre eso. Cuando el mal es poderoso, los mindundis de turno se unen ahí, ¿no? Una persona que tiene, pues eso, un puesto en el trabajo importante y tal, y que no es bueno y que humilla, siempre se va a encontrar con mindundis de estos que se unen a su carro y que se ponen allí a humillar, a, yo qué sé, a meterse con el otro, a pisarle el cuello, a trepar por encima, a participar de sus injusticias o de sus... como los edomitas y los moabitas. El rencor, la venganza. Bueno, de hecho, los edomitas, no sé si os acordáis, que son los descendientes de Esaú. ¿Qué va a ser lo primero que hacen? Y que estos lo aconsejan, muy bien aconsejado, pero muy malvadamente. Quítales el agua. Luego ya les dejarán sin comida. Pero el agua es quitarles la vida. El hambre y la sed en la Biblia hacen necesidad a la necesidad de Dios. Hacen referencia, perdón, a la necesidad de Dios, que es vital. Lo contará Jesús en el diálogo con la samaritana en Juan 4, o cuando él dice, yo soy el agua viva. Entonces, cada vez que en la escritura aparece la sed y el hambre, nos está hablando de nuestra necesidad de Dios. Y van ahí, ¿no? Bueno, ahí tenemos 34 días cercados van a estar. Nos describe el capítulo 6, el capítulo 7, una imagen dramática de lo que están viviendo. Hambre y sed, los niños, las mujeres, desfallecidos, deshidratados, muriendo. Pero nos encontramos con que el mal despierta al hombre, o puede despertar al hombre. En el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, si lo habéis leído, es un demonio joven, es muy irónico, muy fino, ¿no? A veces se hace muy complicado, ¿no? Entonces el demonio joven va escribiendo a su tío, el diablo viejo, y contándole cómo está intentando, pues, que se condene su cliente, que tiene un chaval, ¿no? Entonces hay un momento en el que este chaval va a la guerra, está en el ejército, va a la guerra y su bando está perdiendo estrepitosamente, está viendo morir a sus compañeros, le entra muchísimo miedo, se muere de angustia y llora en el suelo como un niño pequeño muerto de miedo, ¿no? Entonces, el demonio joven escribe al viejo diciendo, tío, esta vez sí que vas a estar orgulloso, porque muy finamente, hilado por C.S. Lewis, el trato entre los demonios es siempre penoso y el demonio viejo trata fatal a su sobrino, ¿no? Le dice, tío, esta vez vas a estar orgulloso, has llorado en el suelo desesperado de miedo y de angustia. Y el demonio viejo le escribe, son las cartas, el libro son las cartas entre uno y otro. No, inútil, lo has hecho muy mal, no dejes que un hombre sufra hasta el extremo, porque cuando un hombre sufre hasta el extremo, quita de su mirada las cosas no importantes y se fija en las fundamentales. Y entonces, si vuelve hacia el enemigo con mayúsculas, porque claro, lo dice el demonio, el enemigo, que es Dios, si vuelve hacia Dios, Dios le va a acoger, pero nunca le llama a Dios, le llama enemigo, ¿no? Le va a acoger, le va a perdonar. No, 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 no. No hagas sufrir a un hombre hasta el extremo, porque se volverá y será perdonado. Hay que hacerle caer en la indiferencia
en el no tengo ganas, en el quitar importancia a las cosas con las que él rinde culto a Dios, que no vaya a misa el domingo porque hay fútbol, yo qué sé, cosas así, ¿no? Bueno, el sufrimiento hace que te fijes en lo verdaderamente importante. Bueno, aquí hay una guerra, ¿no? Y van buscando con este alarde de poder, ríndete, ríndete. Sería la manera de perder. Pero hay otras 3 maneras de perder en la batalla contra el mal. Una, y esto yo creo que os lo he contado más veces, que no sepas que hay una batalla y te pille. Allí te ves porque no sabías que había guerra y te ves entre 2 fuegos cruzados. Es una manera de morir, de perder la batalla, porque había guerra y no te has enterado. Hay guerra entre el bien y el mal, y la guerra entre el bien y el mal es en nuestro interior. Si no te enteras, pierdes. Si no te enteras, mueres. Otra manera, que no luches. No, yo por la paz, yo no participo. Yo no participo. No puedes estar en el campo de batalla y no participar, porque eres parte de esa batalla. No puedes no participar, no te puedes mantener al margen. Eso son cosas para personas religiosas. Yo soy buena persona, tiro para adelante, hago lo que puedo y eso no es mi asunto. Pierdes. Y la tercera manera de perder es que te confundas de bando, porque el mal está vencido. Tenemos que afrontar el mal y el mal asusta. Todo su poder asusta, pero no es un espejismo y tenemos motivos para temer. Está ahí, es fuerte y nos quiere dominar. El pueblo, ante este asedio, empieza a pasar miedo, va donde los gobernantes, firma la paz, nos ofrecemos de esclavos, nos quedamos, empieza a hacer componendas. No, componendas no. Apocalipsis 3:16, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca si no eres frío ni caliente. Si no, claro, me quieres mucho a mí, pero tienes mucho miedo y haces un pacto, ¿no? Unas paces con el enemigo, que es el pecado. No. Paces con el pecado, no. Más vale buena guerra que mala paz. Y cuando tú empiezas a luchar contra el pecado y no cedes, vas a sufrir. Y el que persevere hasta el final, también dice el Apocalipsis, salvará su alma. Más vale buena guerra, estar intranquilo, caer, volver a pelear y tener miedo, que rendirse y hacer las paces con nuestro pecado. Pero claro, el pueblo está extenuado y protesta y le echa la culpa a Ocías y a los gobernantes y a quien pilla, porque uno, cuando está agobiado, busca a quien echarle la culpa. Quieren ofrecerse como esclavos. Parece mentira que sean el pueblo que ha salido de la esclavitud y quieran ahora ofrecerse como esclavos para salvar la vida de sus pequeños. ¿Y meterles dónde? En una vida de esclavos. ¿En qué vida les vas a meter? Mejor muertos que esclavos del mal. Yo me acuerdo cuando hubo esas noticias, que no voy a contar para que luego David no tenga que hacer cortes, ¿verdad? En las que unos padres, en esta última guerra que hemos visto últimamente, ¿verdad? Ven como su hija se la llevan en un remolque, reconocen a la hija por un tatuaje y se la llevan viva. Y sufren más pensando lo que le estarán haciendo a su hija, que si la llegan a ver en un montón allí con otros fallecidos, que dirían, al menos nadie le está haciendo daño. ¿Qué vida ofreces a tus hijos inmersa en la esclavitud del pecado? ¿No? ¿Qué vida? Está, ¿no?, haciéndonos pensar la vida física, ¿no?, el bienestar físico versus la vida eterna. ¿Cuál vale más en ti? Porque depende de la que valga más en ti. Así educarás a tus hijos. Vais a ver impresionante pronto en el libro de los Macabeos una madre diciendo a sus hijos: hijo, no apostates. Sé digno de tus hermanos, no apostates y da tu vida por el Señor. Una madre. Eso es una madre que valora la vida eterna más que la vida temporal.
que son 2 días, ¿no? Pues bien, el pueblo está desesperado. Se pone de plazo 5 días. Pero, ¿quién se le ocurre poner plazos a Dios? A ver, entendemos lo que hacen. Pues si en 5 días el Señor no ha movido ficha, nos entregamos. Porque no hay quien pueda valernos. Las potencias de alrededor se han rendido. No hay quien pueda valernos, nadie. Es impresionante en Juan 5, cuando el paralítico de la piscina de Betesda, cuando Jesús le dice, ¿quieres curarte? Ya ves qué preguntita, 38 años paralítico, menuda preguntita, ¿quieres curarte? Porque a veces no quieres curarte, estás muy bien así dando pena. Y que todo el mundo te contemple y que te encante que te contemplen. No quieres curarte, no quieres curarte. Y él contesta, no contesta que sí, contesta, es que nadie me lleva, es que no tengo a nadie que me lleve. Nadie me vale, nadie me ayuda. Sí tenemos quien nos ayude, no podemos decir eso. Tenemos a Dios. Aunque todo el mundo nos fallara, tenemos a Dios. San Francisco Javier le rezaba así a la Virgen, madre, es que no me vas a valer, es que no me va... Le echaba el órdago a la Virgen, ¿no? ¿A quién pides tu salvación? ¿A las potencias que tienes alrededor? ¿Al dinero, a la inteligencia, a los puestos importantes, a la salud, a la fama, no sé, ¿a qué? A las seguridades. ¿A quién le pides tu salvación? ¿A los que tienes alrededor o a Dios mismo? Esa sensación de desamparo es una falta de confianza del pueblo. Yo estoy con vosotros, les ha dicho el Señor. Yo estoy con vosotros. Es muy bonito también cuando la Virgen se aparece a Juan Diego. Juan Diego es un hombre de 50 y tantos años, pero un niño, con un retraso, es un pobrecito del Señor, ¿no? Y tiene miedo porque, claro, tiene que ir a hablar con el obispo. ¿Quién es él para hablar con el obispo? Es un pobre hombre inculto y analfabeto. Y tiene miedo. Y le dice la Virgen, ¿de qué tienes miedo, Juan Diego? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Pues eso nos dice el Señor, no estoy yo aquí. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso ya en el Antiguo Testamento. El templo, Jerusalén, el arca. Pero nosotros, que por el bautismo somos templo de la Trinidad, es decir, casa de Dios, que es familia. No está Dios con nosotros. Pero el pueblo ha caído en el abatimiento, en el desánimo, en los lloros y en los lamentos. Los lamentos no sirven para nada. Hay que expresar el dolor, cierto, y muchas veces expresándolo se atenúa. Pero una cosa es eso y otra caer en el lamento y la queja. El dolor hay que expresarlo, pero con verdad, con elegancia, con austeridad, con moderación, para que no se te eche encima y te aplaste. Y entonces llegamos al final del capítulo 7 y terminamos aquí. Acaba aquí, ¿no? La presentación, por un lado, de Holofernes y todo su ejército y todo lo mal que va. Esto pinta fatal, oscuridad, desesperación. El libro se llama Libro de Judith y todavía no ha aparecido Judith. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Para que esto es para que volváis en el próximo capítulo, ¿no? Oscuridad y desesperación. A nosotros, que nos gustan las cosas rápidas y vistosas, este libro ha empezado de una manera que no nos gusta nada, porque hemos llegado a la mitad y todo va de mal en peor. Pero nos tenemos que definir de qué bando estamos. En ese que aprecia la fuerza, en el del enemigo, ¿verdad? En el de Holofernes. En el de los desesperaditos estos que han puesto un plazo a Dios y han caído en la desesperanza y en la oscuridad, ¿no? O en los que confían en Dios, como veremos que hace Judith. Ellos ya no pueden más y no encuentran salida. Y dentro de 5 días se van a rendir y se van a vender como esclavos, arruinando su propia vida y la de sus hijos y siendo infieles al Señor por la desconfianza. Ellos no lo saben, pero Dios,
cuenta con Judith, esa viuda joven y guapa y rica que está en su casa rezando, viviendo para Dios. Así que bueno, el próximo día veremos a ver qué hace Judith, ¿m? Y cómo se presenta delante del pueblo y cómo y por qué Judith es la judía por excelencia. Y digamos que figura, antesala, ¿no? Figura, prefigura de la Virgen María. Pues a ella nos encomendamos, a ella le encomendamos todas nuestras angustias y nuestras oscuridades, todas nuestras luchas contra un mal que nos vence en fiereza y en medios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.